Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:34. La actualidad obliga a no dar un pequeño giro, pero sí aportar otro misterio a lo que va a ser una noche de intensos misterios, algunos desagradables, aviso, y el que avisa no es traidor. La portada del País: un aficionado graba a 2 personas dentro de la Torre Windsor durante el incendio. Este dossier informativo que nos dan los compañeros de la cadena SER, y todas las portadas son inquietantes, cuando menos. ABC: siluetas en el Windsor, Watergate o caras de Belmez. Un montón de documentos que, bueno, nos indican que algo muy raro está en boca de todo el mundo. Estoy seguro que en boca de todos los oyentes. Hoy esas imágenes han dado la vuelta al mundo, por lo menos la vuelta a España, y han sido comentadas por profesionales, por cualquier persona que haya sentido pues esa llamada tan extraña que se producía cuando las imágenes revelaban que había alguien en ese edificio que tristemente ya es tan célebre para todos. Personas ajenas a los bomberos estaban dentro del Windsor en el peor momento del incendio. ¿Quiénes eran? Podemos hablar de fantasmas en el Windsor. Fantasmas en el Windsor es la portada de La Razón, que os vais a encontrar mañana. Todas hablando de el misterio Windsor, extrañas figuras en los pasillos del Windsor. ¿Quiénes son? Es decir, hay incluso pequeños fragmentos. Por ejemplo, tengo ahora mismo la portada en las manos del Periódico de Cataluña. Un vídeo muestra intrusos en el incendio del Windsor, y como si fueran casi psicoimágenes, las siluetas ampliadas en una ventana. La polémica está ahí. Por supuesto hablamos de misterios terrenales, de conspiraciones más que nada, porque hasta en esta casa, y estoy seguro que en todas las que se dedican a esto de la información, como en todas las casas particulares, se está especulando. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que en pleno desmembramiento de tan gigantesca torre había personas dentro? ¿Por qué no se nos contó? ¿Por qué es un vídeo el que a última hora nos revela esa situación tan anómala? ¿Quiénes son esas personas sin nombre? Bueno, pues nos hemos permitido el pequeño lujo de tener con nosotros, al menos por unos minutos, al compañero de los servicios informativos que ha cubierto toda esta serie de anomalías, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas noches, amigo. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? Bueno, que la gente, imagino que se está haciendo todo tipo de preguntas, de especulaciones, y vosotros mismos, los compañeros que estabais al cabo de la calle, también, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas imágenes de personas dentro de la Torre Windsor cuando se está cayendo el edificio? Bueno, lo que está claro es que un misterio es, desde luego. Hasta el propio Ayuntamiento de Madrid lo ha reconocido. El vídeo se grabó, lo ha reconocido la propia videoaficionada que acabamos de escuchar. El vídeo se grabó a las 3 de la mañana. A esa hora el incendio ya era de considerables dimensiones. Y es en la planta 16 en la que aparecen esas siluetas de personas. En una de ellas, es un vídeo que habrá visto todo el mundo ya, seguro, todos los oyentes de Milenio, con una linterna. Entonces, lo que ha dicho el Ayuntamiento de Madrid es que esas imágenes se remitan a la justicia, porque, dice el propio Ayuntamiento, no dudamos de la fiabilidad de las imágenes, pero lo que sí sabemos es que no eran bomberos, porque los bomberos llevaban fuera desde la 1 de la madrugada y este vídeo se grabó a las 3, no eran vigilantes de seguridad ni personas de mantenimiento del Windsor, porque ellos decían que tenían los registros de entrada y salida del edificio y que allí no había nadie. Entonces, lo que no se sabe es quiénes son esas personas, porque está claro que se ven 2 siluetas. Bueno, lo del fraude videográfico se verá o no, pero lo cierto es que parecen bien rotundas las efigies de esas personas, que además, sobre todo, lo que inquieta a Miguel Ángel es un poco la tranquilidad, ¿no? Si alguien está en ese edificio cuando está ardiendo y cayéndose una parte, lo lógico sería verlos histéricos y buscando la salida, digo yo, vamos, no sé. Sería lo lógico. Lo que pasa es que, además, según ha contado la persona que grabó ese vídeo, las personas, las siluetas que se ven, estuvieron no 5 minutos allí, estuvieron hasta 2 horas. Eso es lo que ha contado la gente que grabó el vídeo. Claro, parece algo complicado que, estando viniéndose abajo ese edificio como se estaba viniendo abajo, ardiendo por los 4 costados, aguantaran con esa serenidad allí. No se sabe tampoco por dónde accedieron ni cómo salieron. Lo que sí ha dicho el Ayuntamiento de Madrid es que no ha habido víctimas, por lo menos la policía científica que entró en el edificio esta semana y los bomberos que han entrado no han encontrado nada, y tampoco ha habido denuncias de desapariciones de personas que hayan desaparecido, con lo cual pues ahí está el interrogante. Por eso ha dicho el Ayuntamiento de Madrid que se remita el vídeo a la justicia, que ya está investigando este caso, a ver si se puede aclarar algo más. Desde luego tenemos el ejemplo típico de
el retrato o la grabación de nadie, porque de momento esa gente, si es que está ahí, es nadie. Esperemos en unos días podamos tener una solución a este enigma. Todo el mundo estaba hablando de esas imágenes y de lo que suponían esas imágenes, ¿no? Es que es abundar sobre el misterio Windsor, porque sí que es verdad que todo lo que rodea este incendio es muy extraño, todo desde el principio, porque el incendio, bien es verdad que se desató de forma muy violenta. Los propios bomberos han contado que cuando a ellos les avisaron, que fue a las 11:19 de la noche, ese es el primer aviso que se tiene registrado, a las 11:19 de la noche del sábado, cuando ellos llegaron, el incendio ya no era un conato, lo han dicho así esta misma semana. Cuando nosotros llegamos, eso ya no era un conato de incendio, eso era un incendio de considerables dimensiones y, como luego se pudo ver, imposible de contener. Tampoco se sabe quién avisó. Nadie sabe quién llamó a los bomberos para decir, oiga, que se está quemando el Windsor. Hay testimonios de gente que ha dicho que el edificio estaba ardiendo desde antes de las 11 de la noche. Hay incluso vecinos que han dicho que ya olía a quemado en la zona desde las 8 de la tarde. Eso son casi 3 horas y media antes de que llegaran los bomberos o de que los bomberos fueran avisados, porque los bomberos tardaron 4 minutos exactamente desde que les avisaron hasta que llegaron al Windsor. Lo único que se sabe es que el fuego se desató en la planta 21, y las imágenes de este vídeo que hemos visto, que ha visto toda España hoy, desde anoche, estaban en la planta 16. Eso es todo lo que se sabe. El misterio Windsor, como dicen nuestros compañeros, y así han abierto informativamente en algunos espacios. Sin duda, la realidad supera cualquier ficción. Gracias, compañero. Vosotros. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2-20, 2,6 grados en la Gran Vía, en el exterior de la Gran Vía. Seguro que os suena esta música, porque es uno de los iconos del misterio, de los misterios más oscuros, más, como decía al principio, desagradables de tocar, pero la información, como ha ocurrido con el Windsor, nos obliga a sumergirnos en ella, aunque haya temas que particularmente a mí, por ejemplo, no me gusten mucho. Por cierto, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Carlos Barroso, nuestra voz. Katia Rocha, nuestra productora. Don Juanma Frasquet, comandante de la nave del misterio, hoy por ejemplo con sonidos como este, de Omen, 1975. Nosotros la conocimos como La Profecía. Carmen, esta es una de esas músicas que cambia radicalmente hasta el interior de uno, cuando la escuchas solas. Es una de las no músicas que yo normalmente me pongo para escribir, fíjate tú. ¿Esta también? Sí. Pues vaya. Se convirtió en la banda sonora de Damien y a veces, como decíamos con el tema de la Torre de Azca, la realidad supera cualquier ficción. A eso nos estamos acostumbrando. A veces afortunadamente y en otros por desgracia en este programa. 7640 abierto para el tema, la investigación en vivo que vamos a hacer hoy. Hoy se abre el Consejo de Redacción, la mesa abierta de periodistas y colaboradores de Milenio 3, por todo lo que está pasando en torno a las profanaciones, como ya os adelantaba el compañero Joseba Larrañaga. Pero también queremos que opinéis sobre el tema del Windsor, porque las últimas noticias, el dossier que tenemos aquí, que mañana va a estar en todos los kioscos, es intrigante cuando menos. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión? Carmen, pueden hacerlo, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, lo que vosotros queráis. Si queréis opinar o contarnos cosas, profanaciones que hayan ocurrido en ciudades cercanas, en vuestras propias ciudades, porque en vuestros la semana pasada pueblos, nos llevamos un montón de sorpresas. Creíamos sí, que había 4 o 5 y nos llevamos un montón de sorpresas gracias a vosotros. Hay muchas, y también a lo largo y ancho del mundo, porque hemos recogido que se están produciendo muchos de estos sucesos en todo el mundo. Hay una ola de satanismo, llamémosla así, que se está propagando como el fuego del Windsor. Pues sobre ambos temas candentes y de actualidad podéis opinar 7640 qué o quiénes eran los intrusos físicos, por supuesto, y no espectrales, sino de carne y hueso, que estaban en la planta 16, pura conspiración. Que no olvidéis que esto será motivo, y está siendo ya seguro, leyenda urbana en Internet, leyenda en formación. Estoy seguro que en cientos o miles de foros de Internet se está debatiendo con diferentes teorías sobre quiénes eran y también qué está ocurriendo en España. Iker, vamos a regalar entre todos los que nos escriban al 7640 3 ejemplares de Demoniacum. Este es un libro que está escrito por un exorcista español, por José Antonio Fortea. Estupendo regalo, Carmen, Demoniacum, de José Antonio Fortea, pero además, fijaos lo que ha pasado, por ejemplo, en Zaragoza, cuando a eso de la 1 de la madrugada, sin ser captadas por las cámaras del entorno de vigilancia del cementerio de Torrero, en una de las zonas más alejadas de ese camposanto,
Alguien hizo algo que nos parece incomprensible a primera vista, pero claro, que es comprensible dentro de algunos misterios. Uno o varios individuos saltaron las cancelas y en plena oscuridad, quizá también provistos de esas linternas tan misteriosas como las que llevaban los sujetos no identificados del Windsor, empezaron a dar martillazos. Yo nunca había escuchado nada parecido. A dar martillazos a esas fotografías ovaladas que habitualmente están en algunas viejas lápidas. Las golpearon hasta borrarlas. Quizá lo más extraño es que esto se esté reproduciendo en otros lugares. ¿A qué estamos asistiendo? Bueno, la nave, hoy casi pintada de oscuro, despega. Comenzamos. Zaragoza, Denia, San Fernando de Henares. La lista de lugares en los que han acaecido extrañas profanaciones continúa creciendo. Cadáveres exhumados, tumbas violentadas, robo de sagradas formas, pintadas diabólicas. Un rosario de acontecimientos que han llenado de preocupación a sociólogos, policías e investigadores religiosos. Precisamente en estos días, el Vaticano da luz verde a sus cursos especializados en exorcismos, y en otros países se reproducen con milimétrica exactitud los hechos vividos en España. Sectas satánicas, grupos de vándalos, juegos de rol llevados al límite. El abanico de posibilidades e hipótesis es muy amplio. Por eso, esta noche en Milenio 3, reunimos a los mejores especialistas para buscar las respuestas. En Radio Zaragoza empezamos esta ronda de corresponsales y, como decía, mesa de redacción en la que podéis participar, en la que sois parte activa, como siempre, en este programa. Miguel Mena hacía un trabajo de estos, bueno, que le dejan uno con la carne de gallina, porque revisaba toda esa zona y nos contaba qué había pasado. Miguel Mena, Radio Zaragoza. 145 nichos de la parte vieja del cementerio de Zaragoza fueron atacados a martillazos en la madrugada del jueves día 10 de febrero. Los autores de estos actos golpearon las fotografías de los difuntos impresas en chapa y en otros materiales similares y colocadas en la superficie de las lápidas. Cada una de las fotografías fue golpeada con saña hasta borrar por completo el rostro del difunto. Los nichos que no lucían imágenes fueron respetados, así como aquellos en los que el retrato mostraba a niños o jóvenes. Se da la circunstancia de que una foto de un bebé muestra un solo golpe, como si los autores se hubieran parado al descubrir que quien estaba enterrado allí era un niño. Los responsables de esta acción vandálica dejaron su firma al final de la hilera de nichos con dos pintadas. En una de ellas se observa una cruz invertida. La otra reproduce una estrella de 5 puntas coronada con un número, el 666. Milenio 3. En la SER. Pocas veces, Carmen, habíamos visto este proceder. Fotografías que son eliminadas. 145 nichos, cementerio de Zaragoza. Desde luego, no es cuestión de casualidad y parece algo realizado por personas con infinita paciencia, ¿no? Sí, y además no es la primera vez que este cementerio sufre profanaciones. En años anteriores ya algunas tumbas, sobre todo de personas de etnia gitana, habían sido asaltadas, se habían sacado algunos de los cadáveres, pero nunca se había acabado con las fotografías que hay en cada una de las lápidas. En este caso no sabemos por qué, porque es de las primeras veces que nos enfrentamos a este tipo de casos. Se han borrado esas imágenes como para que nadie descubra o sepa quién hay enterrado en ellas. Has estado, como siempre, llevando la central de documentación de nuestro programa, Carmen, y te has enterado de cosas como que en Argentina, en el Líbano, en la India, en varios sitios han ocurrido cosas, y en algunas sí que se ataca a las imágenes incluso, ¿no? Las imágenes que están en esas tumbas. Sí, normalmente se ataca a lo que son los crucifijos o las vírgenes o las hornacinas que se encuentran en esas tumbas, pero en ningún momento las fotografías de los muertos, de los fallecidos, han sido borradas o golpeadas como ha ocurrido en Zaragoza. Eso es un caso extraño que está investigando la policía y por el momento no se tienen pistas. Y que además quizá lo más extraño y lo que hace que nosotros realicemos este programa es que coincide en varios puntos de España una acción similar
no con las fotografías, pero sí con otros actos de vandalismo, de profanación, como queréis llamarlos. Cada uno tiene su significado. Algunos que hacía muchos años que no se repetían. Por lo tanto, este reverdecer de algunas cosas tan oscuras nos parece, cuando menos, desasosegante, si se puede decir la palabra. Por cierto, hay una sensación general cuando hacemos un programa como estos, y es que Milenio 3 no tiene ningún tipo de particular persecución contra nadie, respeta la libertad de culto de todo el mundo, mientras por supuesto esa libertad no atente contra la libertad de otros y no se sumerja en la delincuencia, ¿no? Quede esto bien claro. Y también me gustaría mandar un abrazo muy fuerte y muy sentido a toda la buena gente, que es la inmensa mayoría, el 99%, como vamos a escuchar ahora, de personas que se dedican, por ejemplo, a determinados juegos de rol. Y digo esto, y que se me entienda, porque muchas veces los amigos de presidentes también de clubes que juegan al rol, incluso creadores de algunos juegos, dueños de comercios, de tiendas, de asociaciones, nos han puesto en contacto, porque siempre que hay crímenes rituales extraños, hay tres vías. Una, el satanismo, que siempre sale en cualquier titular. Otra, la santería, que también, como evidentemente ha crecido en España bastante en los últimos años, también enseguida a veces se relaciona con cosas que no tienen nada que ver. Pero desgraciadamente hay una tercera parte, que es el rol. Desde el desgraciado crimen ocurrido en Madrid hace ahora 11 años, pues parece que la palabra rol, mucha gente que no sabe ni lo que es, siempre la identifica con el crimen, con lo satánico, con lo oscuro. Por eso, el abrazo para todos los amigos, que además sabemos que son muchísimos los que siguen este programa, y para precisamente poner los puntos sobre las íes, y porque muchos medios de comunicación, en prensa, en radio y en televisión, han hablado de rol respecto a estas profanaciones, bueno, queríamos hablar con un amigo, como por ejemplo Raúl Prudencio, que, bueno, durante 15 años ha participado en estas asociaciones de jugadores de rol, ha sido el presidente de Vicalbarrol, si no me equivoco, y fundador además de ese grupo. Vicalbarol, con un montón de seguidores y de personas que diseñaban sus propios juegos, y le hemos preguntado a Raúl, como experto en esta temática, esta serie de profanaciones, quizá la más rara, la más extraña, esto de los 145 nichos con las fotografías y efigies borradas a martillazos, si puede tener que ver, porque oye, nosotros no lo sabemos. Nos lo cuenta el Raúl Prudencio. Al fin y al cabo, un juego de rol es una actividad de un objetivo lúdico. Inicialmente, la mayor parte, por no decirte, yo te diría que el 99% de los juegos de rol se desarrollan en una mesa con unos jugadores, con una serie de papel, lápiz, una serie de elementos que hacen que el juego no se desarrolle fuera de una habitación. Ninguno de ellos inicialmente contempla la posibilidad de interactuar con fuera del medio. Hay algunos juegos, los juegos de rol en vivo, que sí se pueden llegar a desarrollar en lugares al aire libre o en lugares públicos, pero siempre, y bajo la responsabilidad de un director de juego, suelen ser controlados y siempre va a haber un responsable en ese sentido. Pero dudo mucho que la finalidad de estos asaltos a los cementerios sea el de un juego de rol. Nos acompaña en el estudio uno de la cadena SER. Van a pasar varios amigos que además saben mucho de este tema y vienen aquí para informarnos sobre lo que está pasando o sobre este mundo más o menos tenebroso del ocultismo, del satanismo, del luciferismo. Yo no sé, yo no le pongo nombre, ponédselo si queréis vosotros. Quiero saludarle, aunque luego en la segunda hora va a tener una participación especial por algunos casos y sobre todo una entrevista que no os podéis perder. Bueno, luego contamos su secreto. Francisco Contreras, nuestro corresponsal y querido amigo. Francisco, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, Katia, comandante Juanma, buenas madrugadas a todos los oyentes de Milenio 3. ¿A ti a qué te suena esto? Suena a Lucifer. Bueno, primero déjame decir que tienes ya no solo la mesa, sino todo el frontal lateral del estudio lleno de papeles, de documentos, que estás pasándonos por aquí un montón de cosas que ponen la carne de gallina, pero solo quiero una opinión muy breve ahora, Francisco. Esto, yo no sé, yo por lo menos no lo había escuchado nunca, lo de 145 tumbas milimétricamente borradas, sus fotografías, por algo, es que suena muy raro, ¿no? Respecto a los juegos de rol, que es lo que comentaba Raúl y que tú le preguntabas, entiendo que los juegos de rol son como un cuchillo, es un objeto tremendamente útil, pero que en unas manos irresponsables es tremendamente peligroso. Entiendo que los juegos de rol exactamente igual. Es un juego fascinante, pero que en mentes con algún tipo de desequilibrio o en personas irresponsables puede ser peligroso. Respecto a la crónica que hacía Miguel Medina desde Zaragoza, hay un dato curioso. Yo estaba el domingo pasado en Zaragoza haciendo unas entrevistas y
curioseé, pero no saqué todos los datos, pero sí leyendo toda la prensa y escuchando a los compañeros, hay un dato que, bueno, quita un poquito de, vamos a llamarlo, dramatismo al tema del satanismo, que es un cementerio donde hay muchas personas enterradas de etnia gitana. Hay una costumbre en esos enterramientos de etnia gitana que es enterrarse con objetos de valor, joyas. Y quizás una de las claves para esa oleada que ha venido o que ha sucedido desde diciembre a enero, con más de 150 lápidas y destrozos en el cementerio, sea por el robo. Pero ojo, eso no le quita importancia a que, bueno, pues tengamos que hablar de una realidad. Pero es un buen apunte. Y es una corriente pero, de un Fran, culto que se sepa, delictiva. no han salido cuerpos, no se han sacado cuerpos, ni se han robado joyas. Sí, Lo que se ha hecho ha sido destrozar las lápidas, 145. En ningún momento se ha tratado de ningún robo. Además, desde la Asociación de Gitanos denuncia de Zaragoza, lo que se piensa hacer es una manifestación, pero no ha habido denuncias por la profanación de tumbas. Si me permitís, vamos a continuar luego, porque en Denia sí, al parecer, se ha juntado, por ejemplo, esa faceta del satanismo, como queréis llamarlo, con la delincuencia de robar. Entonces, a ver en qué nos estamos moviendo, ¿no? Si realmente hay pillos tan macabros como para robar a los muertos, que tiene bemoles la cosa. Pero bueno, siempre ha sido, ¿eh? O sea, por cierto, en los países, por ejemplo, andinos, los huaqueros, igual estamos hablando de huaqueros de saltatumbas del siglo XXI, quién sabe. Bueno, material para el análisis y para el debate. Carmen, ¿qué está diciendo la gente? Una mañica nos dice: las cámaras del cementerio de Zaragoza hace años que no funcionan, por eso no captaron a los asaltantes. Igual ellos lo sabían. Sí, por supuesto, porque ya te he comentado antes que creo que el año pasado o el anterior ya se profanó este cementerio y las cámaras sabían que no funcionaban. Y por eso el ayuntamiento ha decidido ahora, está estudiando pues o poner nuevas cámaras o cerrar el cementerio por las noches. A mí, si me permitís, me extraña mucho lo de que ladrones se pongan a martillear las lápidas, las fotografías de dentro de las lápidas. Sí, porque si son ladrones no se entretienen en hacer eso. Digo yo. Soy un fan del Death y del black metal y por supuesto satanista. Todas esas cosas son obras de niñatos, nos dice Félix Jiménez desde Valencia y nos firma con el típico 666 del diablo. Bueno, pues nada, igual en un próximo programa nos tiene que contar, mientras no sea ningún delincuente, que yo con delincuentes pues no me gusta hablar, mientras sea una persona normal y que no haya, por ejemplo, sacrificado a nadie, ¿no? Habría pues, que diferenciar si es satanista o luciferino, ¿eh? Pues luego las lo contamos. Diferencias son importantes. De todas formas, hay muchas personas que les gusta el black metal y no se dedican a a mí me encanta el CDC y no soy satanista. Claro, pero él dice que es satanista, entonces igual puede ser una corriente de pensamiento que nos parece fabuloso, si es así y es respetable, y oye, igual un día tenemos que hacer un programa con esas opiniones. Vamos a verlo. Y si llama niñatos a estos, es que Félix no es de los que se dedican a saltar cementerios. Bueno. Hola Iker y Carmen, soy Juan Carlos desde Toledo. Yo tuve que vigilar un cementerio porque hacían cosas raras y cruces boca abajo, con sangre de animales incluso. El tema de los sacrificios, que vamos a revelar lo que está pasando, porque en algunos de los últimos casos sí los ha habido, y bueno, hay quien habla, yo no sé si es leyenda urbana o no, que también las hay, de sacrificios humanos que ha habido en España. Luego Fran nos va a dar algunos datos bastante concretos al respecto. Álvaro García desde Valencia dice: el tema de hoy es fascinante, pero también da mucho miedo, y aquí en Valencia es donde más sectas hay. Pues sí. La zona de Levante como epicentro clásico, ¿no? Óscar desde Alicante: profanaciones de tumbas, qué fuerte, pensadlo fríamente, pueden profanar el cuerpo de tu madre o el de tu bisabuelo, me da mucho pavor. Es un tema que estamos viendo que a todos los niveles impacta mucho en la gente, pero es un tema que es noticia. Os voy a dar un dato para la reflexión. Cuando hemos hablado con algunos corresponsales, van a ir pasando por este programa, resulta que muchos no sabían que en los otros puntos había ocurrido, porque la prensa no ha informado de esto. Nos hemos ido enterando, y muchas veces por vosotros, por los amigos que han llamado al 7640, que se han puesto en contacto con nosotros. Es decir, en una semana o 10 días, Carmen, se ha activado algo, que por eso se ha hablado de lo de juego de rol o de tarea conjunta, vamos a llamarlo así, que hacía mucho que no pasaba en España, que es que a la vez se produzca en diferentes entornos, ¿no? Chechu nos dice: yo soy jugador de rol y no me cabe en la cabeza hacer algo así. Hay juegos que tienen cierta temática sobrenatural, pero no se incita en ningún momento al vandalismo. ¿Quieres que vayamos con algunos mensajes del Windsor? Sí, rápido. Pablo desde Madrid: si alguien permaneció tanto tiempo dentro del edificio es que había preparado la ruta del incendio y su vía de escape. Muchos documentos importantes como para poder jugarse la vida en Azca, nos dice Germán desde el Bruc. Sería gente recuperando o robando documentos, nos dice otro amigo. Hola, un conocido trabaja en una empresa del Windsor e insiste en que es increíble que no estuviese nadie trabajando. Da miedo pensar en esa opción, nos dice Marta. Desde el primer momento que he visto las imágenes he sabido que es algo demoníaco. Nunca
nunca se sabrá la verdad. Bueno, con ese dato nos quedamos. Con lo demoníaco vamos a entrar ahora en la segunda hora con un montón de historias y documentos. Os esperamos, Milenio 3. 2 y 7. Continuamos con nuestra mesa abierta de redacción, recibiendo documentación casi en línea para complementar la cantidad increíble de noticias que se han acumulado en los últimos días en España en torno a estos actos extraños. Nuestra obligación de periodistas en este caso es informar para saber qué está pasando. Ocurría muy cerquita de donde estamos, en la provincia de Madrid, en la diócesis de Alcalá de Henares, un lugar bastante azotado por este tipo de actos, pero que pocas veces había llegado a tanto. Y me explico. El robo no venía acompañado de un vandalismo, vamos a llamarlo gratuito, de unas pintadas, de una rúbrica diciendo aquí estamos nosotros, los satánicos más importantes, que a veces en el fondo es lo que ocurre. Hechos absolutamente intrascendentes de jóvenes o no tan jóvenes con ganas de alborotar y de dejar su marca, pero no, a veces también hay grupos que parecen mucho más especializados, mucho más concretos, que saben a lo que van, y estos sí que son los que inquietan a la Iglesia, a la policía, a los sociólogos, a los especialistas. Ha ocurrido, como decimos, en San Fernando de Henares. Atentos a la crónica porque es muy interesante y muy completa, y luego Carmen nos va a dar más datos sobre esta historia. Es una de las que más alarma ha provocado en la prensa. El motivo del robo era todo un símbolo para los auténticos satánicos. Nos lo comenta desde Ser Henares nuestro compañero Javier Berchín. Era miércoles, de madrugada. Nadie escuchó ningún ruido, pero utilizando un objeto contundente, alguien rompió una vidriera de pavés en la iglesia de San Juan y San Pablo, en San Fernando de Henares. Protegido por la oscuridad de la noche, por el pequeño hueco abierto en la vidriera, alguien se coló al interior. Llegó incluso a cortarse con los pequeños cristales, puesto que el párroco del templo, por la mañana, descubrió las huellas de sangre. La profanación de la iglesia tenía un único objetivo: el sagrario, lo más importante para la cristiandad, el lugar donde se guarda el cáliz y las formas sagradas. Una o varias personas, una vez en el interior, llegaron al altar y literalmente arrancaron el sagrario de la pared donde estaba. Forzaron la pequeña cerradura y robaron exclusivamente las formas sagradas y el copón con el cáliz que se guardaban en el interior. Pero sorprendentemente los asaltantes no tocaron nada más. No hubo destrozos en la iglesia, no hubo pintadas, ni siquiera entraron a la sacristía en busca de dinero u otros objetos de valor. Tampoco registraron los cepillos en busca de monedas. Solo cogieron el sagrario, lo descerrajaron, se llevaron su interior y desaparecieron utilizando el mismo hueco por el que habían entrado minutos antes. Así nos lo contaba César Alzola, el párroco de la iglesia de San Juan y San Pablo, profanada en San Fernando de Henares, en Madrid. Entraron con una barra metálica muy pesada, violentaron el sagrario después de arrancarlo de donde estaba y se llevaron el copón y el viril, que es donde está el Santísimo Sacramento. No forzaron los cepillos, no forzaron el lampadario, no entraron en la sacristía, no se llevaron el sagrario. No destrozaron nada. Por desgracia es un robo a una cosa que para los cristianos es muy, muy valiosa, el Señor. Y no tengo ningún miedo, Yo miedo es ninguno. Nadie vinculado a la Iglesia o a la dirección del Obispado de Alcalá ha querido hablar de misas negras, de ritos satánicos y, por supuesto, tampoco de profanación, ni siquiera de un tráfico posible de formas y cáliz en un mercado negro. Los sociólogos comparten la opinión de que proliferan últimamente la aparición de sectas, aunque no necesariamente de tipo satánico. Bien es cierto que existen, aunque resulta difícil conocerlas o estudiarlas, porque evidentemente no se publicitan. Normalmente utilizan los foros de Internet para poner en contacto a sus adeptos. Nos lo confirmaba el sociólogo y periodista Roger Pascual. No se podría hablar hoy por hoy de un auge concreto de las sectas satánicas, aunque sí se podría hablar de un auge de las sectas en general, aunque claro, nos encontramos siempre con el mismo problema, que se esconden entre tinieblas. No es la primera vez que se producen profanaciones de este tipo en templos en los municipios del este de Madrid o en algún cementerio de la zona, aunque la diócesis de Alcalá insiste siempre en que se trata de casos aislados en forma de robo, sin relacionarlos, al menos abiertamente, con la celebración de ritos satánicos o con la existencia de un mercado negro sacrílego. Respecto a la profanación de la iglesia de San Fernando, la policía inició una investigación de la que no han trascendido detalles y que todo parece indicar que sigue abierta. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
A las 2:12 de la madrugada, Juanma Frasquet, en la nave del misterio, completamente en sombras, nos recuerda esta canción mítica de la historia del cine, otra película maldita. Se llamaba La semilla del diablo. Carmen, ¿quién es José Antonio Fortea? Aunque ya ha pasado varias veces por este programa, en esta ocasión tiene una especial relevancia, ¿no? Sí, él es sacerdote, es párroco de Nuestra Señora de Zulema en Villalbilla, pues muy cerquita de Madrid. Además es experto en satanismo. Hizo una tesis en la que se centraba sobre todo pues en todo este tipo de rituales y en la figura del diablo. Precisamente su tratado Daemoniacum, ese libro, es lo que hoy sorteamos en el 7640, ¿no? Efectivamente, Iker Daemoniacum, de José Antonio Fortea, como hemos dicho, entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. José Antonio Fortea, como especialista en demonología, se trasladó rápidamente a la parroquia de su convecino y empezó a examinar lo que allí había ocurrido. Esta es su conclusión. Es evidente que el móvil del robo era la profanación, porque yo estuve hablando con el coadjutor de la parroquia y me dijo que habían roto una ventana, que habían desvencijado la puerta del sagrario, se habían llevado las formas y nada más. Yo le dije, pero no, ha faltado nada más, y me dijo, no, solo y exclusivamente eso. Entonces, claro, es evidente que ellos entraron con un fin muy preciso, y unas formas consagradas solo se pueden robar para la profanación, no cabe otra posibilidad. Lo tiene muy claro José Antonio Fortea, y nosotros de nuestra biblioteca hemos recuperado un libro, un libro que es tuyo, Carmen, tengo que decirlo, ese Malleus Maleficarum del siglo XVI, que habla de, es el primer martillo de brujas. Las brujas no es la imagen quizá tan benévola que ahora tenemos en algunos casos de herboleras, curanderas. Había todo un sector de brujas que eran lo que se consideraba las iniciadoras del satanismo auténtico, y contra ellas se hacían tratados firmados por los propios reyes. En algunos casos había un supuesto edicto del propio diablo, que a veces, según siempre esos libros, aparecía con forma humana o patas de chivo en todo caso, y poniendo la mano en alto les hacía obligar a cumplir ciertos mandamientos satánicos, vamos a llamarlo así. Uno de ellos, el principal, era proveerse de formas sagradas y de objetos de las iglesias que hubieran sido consagrados por los sumos sacerdotes de la religión contra la que ellos atacan o contra la que ellos van. Pues esta es la frase concreta de ese inicio, ni más ni menos, del siglo XVI, del Malleus Maleficarum o martillo de las brujas. Es necesario para estas brujas del demonio que para sus maleficios empleen en sus sacrificios ciertos instrumentos de la Iglesia y algunas otras cosas consagradas a Dios: figurillas, cálices, crucifijos y las sagradas formas son elementos predilectos en su proceder corrupto. Los demonios ordenan que en tiempo del advenimiento del Señor o en su natividad se incrementen estos actos malignos y se roben estas piezas para proceder con los conjuros. Con estos modos, el Señor del Mal ofende gravísimamente a Dios y produce así el dolor más intenso a los hombres. Todos los objetos pasan entonces a ser elementos de las sombras, perdiendo su función de origen y transformándose en algo demoníaco. Carmen, Malleus Maleficarum, martillo de brujas, toda una serie de documentos en donde se venía el argumento para saber lo que era satánico en aquella época, ¿no? Sí, efectivamente, Iker, desde hace muchos siglos, sobre todo con ese Malleus Maleficarum, que es el que primero nos muestra la figura del demonio en determinadas culturas a lo largo de la historia, cuáles son los rituales para invocarlo, cuáles son los rituales que utilizan, pues lo que en la época serían los grupos satánicos que en la actualidad, al parecer, están actuando por diversas partes del mundo, como más adelante veremos. Era todo un estudio sobre el satanismo de la época y sobre los rituales que realizaban, rituales de sangre, misas negras, adoradores de Lucifer, adoradores de Satán. Había distintos grupos. Francisco, a ti que vamos a saludar a una compañera que ha investigado y ha demostrado con sus investigaciones que no solo en los países que podrían algunos pensar que esto es cosa de gente inculta, que por ejemplo en la civilizada Europa del más al norte, vamos a llamarla, de la que todos somos europeos, pero esas tierras de Suecia, de Finlandia, también han pasado cosas, y además de las más trágicas. El satanismo no conoce fronteras. Tú cuando escuchabas la crónica de nuestros compañeros de Serenares decías, esto sí.
Claro, pero esto sí porque el único fin son esas sagradas formas. Por cierto que no hemos presentado a nuestro compañero, autor de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, y de futuros trabajos que están a punto de publicarse, porque bueno, lo damos por supuesto. Continúa, Fran. Que te decía que, bueno, concretamente te decía, esto tiene meollo. y te lo decía porque, bueno, la agresión, bueno, el ataque o el robo de San Fernando de Henares sí tiene un fin, y ese fin son sagradas formas. Y son sagradas formas para lo que presuntamente sería una liturgia de corte demoníaco, luciferino, ¿no? Es un ingrediente. Que haya objetos, pues un sagrado cáliz, sagradas formas. Está la Biblia, en este caso sería la Biblia negra de Anton LaVey, de cual hablaremos ahora. Y bueno, compañeros como los que van a hablar ahora, daremos más detalles. Lo que estaría por demostrar es: ¿los propios autores de ese robo son los que pertenecen a esta corriente luciferina, o es un encargo? Porque estamos hablando de satanismo, ¿no? Exacto. ¿Se podría definir la diferencia? A mí me gustaría dar un par de claves, ¿no? El satanismo no es algo malo. Todo el mundo puede creer en lo que quiera. Igual que tú puedes ser cristiano, pues hay gente que es satánica. El problema está en cuando por tus creencias realizas actos delictivos. Estás cometiendo un delito. Entonces sí. Desgraciadamente, bueno, muchos de los actos vandálicos de los satanistas, de los seguidores de Belcebú, Lucifer, Leviatán, Asmadeo, tantos nombres tiene el príncipe de las tinieblas, bueno, cometen este tipo de actos. Habría que diferenciar dos grupos dentro del satanismo. Satanismo y luciferismo, ¿no? Por un lado estarían los luciferinos. Bueno, son los grandes discípulos y los genuinos discípulos de Luzbel, del ángel caído, cuya filosofía es aborrecer a cualquier tipo de Dios. Yo tuve la oportunidad en Valencia, cuando estaba viviendo en Valencia, de hablar con uno de ellos. Él afirmaba ser ateo en esencia y únicamente rendía culto, bueno, pues a la libertad y al libre albedrío. Es más, me atrevería a decir que al ser ateo ni siquiera adora al diablo, es una figura simbólica. Y bueno, la ley que impera, o los dogmas que impera en un luciferino, es el placer de vivir la vida de una forma rápida, a todo tren, y con una única ley que es la que te dicta el propio cuerpo. Es algo salvaje, el día a día. Luego estarían los satánicos. Entonces hay muchos luciferinos hoy en día, y en la televisión más. Quizás serían los más pacíficos, fíjate qué contradicción, porque lo único que hacen es rendir culto a sus creencias sin molestar a nadie. Tú puedes elegir el camino de la luz, en este caso figurado en Cristo, o elegir el camino de Luzbel, en este caso como maestro, el príncipe de las tinieblas. Tú no tienes por qué delinquir ni cometer ningún acto delictivo. Luego estarían los satanistas. Hombre, es cuando menos un poco sórdido, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno... Igual de sórdidos son aquellos videntes que en nombre de Dios han llegado al asesinato, ¿eh? Bien, no discutamos de eso. Sería muy amplio. Luego estarían los satánicos. Los luciferinos serían como un poco los yuppies del satanismo, o los que menos... Los espirituales. Exacto. Vamos a llamarlos así, ¿no? Y los pragmáticos terrenales... Satánicos, ¿no? Es en gran número, están en gran número. Fíjate el mensaje: soy satánico. Están por todo el mundo, y bueno, la gama que hay dentro del satanismo, las subdivisiones que hay dentro de los satanistas ya es variada, desde aquellos que buscan un conocimiento iniciático a través de arcaicos rituales, hasta los que preparan la venida del anticristo, y hasta los que intentan pactar con el diablo para conseguir bienes materiales, e incluso aquellos que, bueno, pues tienen algún tipo de desequilibrio mental y llevan a la práctica perturbaciones de todo tipo, ¿no? Lo hacen realidad. Y estos actos, por ejemplo, que estamos viendo, que son muy distintos, ¿a qué suena más? ¿Al luciferismo? Casi todos los satanistas. Es decir, hombre, hay una corriente, ¿no? Uno siempre es joven y hay un grupo de adolescentes que en un momento dado, con ir contra la sociedad, se rebelan de esa forma. ¿Por qué? Porque es lo establecido y es su forma de luchar. Obedecería a satanistas. En el caso de San Fernando de Henares sería curioso. Esos fans simplemente son chavales que se dedican al vandalismo, ¿no? Bueno, en otros casos ni a luciferinos, ni a satanistas, ni nada. Son gente que en determinado momento se interesan y llevan a cabo una serie de prácticas y que luego las abandonan. Pero hay casos y hay que estudiar cada caso. Luego escucharemos cortes muy interesantes de un gran investigador, de un sacerdote, Priscilio Ruiz Picazo. Pero fíjate qué curioso. San Fernando sí, ¿por qué? Porque no quieren ni siquiera el dinero, van a por las sagradas formas, que no tienen ningún valor. Ni aparentar ni dejar su huella. Mira, en febrero del 2001, en el cementerio de Sabia, profanaron el cementerio, aparecieron pintadas. Todo parecía un acto vandálico, salvo por un detalle. Entre esas pintadas había un nombre, y están aquí las fotos para que las puedas ver, y que era Telemitas. Telemitas es un grupo que sigue activo, se llaman Telemitas de la Nueva Era, y son seguidores de uno de los grandes iniciadores o el primer gran iniciador de la corriente satánica, que es Aleister Crowley.
un personaje excéntrico donde los haya, que acabó demente, hundido en el mundo de las drogas y que presuntamente tenía un contacto con uno de los grandes demonios del mundo. O sea, que en algunos hechos decir, donde hay parece que estudiar vandalismo, cada caso, claro, porque en un pentagrama, en un detalle, puedes encontrar que detrás de eso el fin último sea realmente un ritual. En otros casos no, y además habría que diferenciar, perdón, ahí que ya acabo, en que está muy de moda ahora todo lo que se llaman rituales afrocubanos. Es decir, que en un cementerio la policía o los empleados de la limpieza encuentren un animal destripado o un cuchillo, no significa que sea satánico. Puede ser cualquier tipo de ritual de candomblé, de palomayombe, de vudú. No tiene por qué ser satánico. Y que haya un 666 o tampoco significa que tenga... Porque son hay quizá, Carmen, gente, los elementos más conocidos de las películas incluso, ¿no? Efectivamente. Y algún chaval o alguna persona que no tienen por qué ser jóvenes tampoco, que siempre se echa la culpa a los jóvenes. No siempre son jóvenes, son personas que en determinado momento les da por hacer ese tipo de pintadas, esos pentagramas, ese 666, una cabeza de carnero... O sea, cuando hay otros símbolos que son menos conocidos y que solo los especialistas, como ha comentado Fran, conocen, o en el caso este de las hostias, pues resulta o algún que sí nombre de diablo, Zabulón, Asmodeo, cuando están con ese tipo de nombres que no son tan conocidos y no estás metida de lleno. Por lo menos es gente que se ha metido en el tema. Efectivamente. Bien, pues vamos a saludar, si os parece, porque tenemos un montón de información, a Clara Tavoces, redactora de la revista Más Allá, que además acaba de sacar un fantástico libro de grafología del que hablaremos. Bueno, pues una investigadora que siempre nos trae noticias frescas. En este caso no son frescas en el sentido de que ocurrieron hace casi, bueno, más de una década, en el 93. Ella fue 2 años después a zonas de Suecia, de Finlandia, para investigar una de las mayores aberraciones y atrocidades a las que yo creo que se le dio poca luz. No era tiempo de Internet, fueron apenas unos breves en la prensa, pero fue muy impactante. En la Europa más avanzada, en la de más alta renta per cápita, en la de mayor cultura o nivel cultural de sus habitantes, resulta que no solo hay satanismo, sino se llega al sacrificio ritual de niños y en cantidades industriales. Clara Tavoces, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Oye, te felicitamos por tu libro, hablaremos de él, por supuesto, pero Clara, imagino que fue una investigación inolvidable, ¿no? Aquella estancia en el lugar de los hechos. Estuviste donde se produjeron aquellas auténticas barbaridades, ¿no? Pues sí, la verdad que fue bastante impresionante y sobre todo muy impresionante lo que has comentado, que no se le dio demasiada publicidad y que realmente no se ha sabido nunca qué pasó con aquellos niños. ¿Qué ocurrió? ¿Realmente cuál sería la noticia inicial? Es decir, hay una noticia de desaparición de diversos niños, los números oscilaban en diferentes informaciones y al final creo que son grupos de corte, bueno, pues satánico, misterioso cuando menos. Se habló también de organizaciones o sectas secretas, los que puede que terminaran con ellos de la peor manera, ¿no? Bueno, sí, la noticia saltó un poco a través de la Dirección General de Inmigración de Suecia, que después de una serie de anormalidades o de cosas extrañas que venían sucediendo desde hacía 2 años, informa, 2 años después, de la desaparición de al menos 52 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. 52 niños. Sí, o sea que no es una cosa precisamente que no llame la atención. Y fueron unas desapariciones tan paulatinas que no se dieron cuenta, o eso es lo que ellos dicen, ¿no?, hasta 2 años después. Estos niños habrían sido supuestamente raptados, secuestrados de campos de refugiados que existían en Estocolmo, que esto hay que recordar que esto sucede cuando se produce el desmembramiento de la antigua Yugoslavia y muchos de ellos van a parar ahí, ¿no? Son niños sin padres, sin hogar, sin familia. Y bueno, pues esta es un poco la alarma que surge y se empiezan a especular qué había pasado con estos niños, ¿no? El fiscal general del Reino, en aquel entonces Anders Hedin, abre una investigación y empiezan a cobrar fuerza varias hipótesis. Una de ellas es el tráfico de órganos, otra la trata de blancas, pero la que más fuerza cobra es que esos niños han sido secuestrados y asesinados después de cometer con ellos aberrantes rituales que además habían sido supuestamente grabados en cámaras con cámaras de vídeo para hacer una especie de snuff movies por las cuales se habrían pagado a cifras de hasta 500.000 pesetas solo por poder visionar estos vídeos. El caso es que esta hipótesis cobra mucha fuerza porque la policía sueca empieza a buscar, a rastrear en una zona muy cercana de Estocolmo, unos bosques que hay en Söderhamn, un pueblo cercano a Estocolmo. Es una zona muy amplia, con unos bosques impresionantes que se cubren de nieve, altas capas y de hielo, y lo cual es muy difícil, es muy grande la zona, dar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que la policía está buscando y rastreando, pues hace
hace pensar que piensan que los niños están muertos en primer lugar, ¿no? Y poco después empiezan a aparecer una serie de testimonios de niños muy pequeñitos, otros más mayores, quizá la más mayor, un caso de una niña de Elis de 15 años cuyo padre, que era de origen turco, había sido condenado por violación, y cuando el padre entra en la cárcel, la niña se atreve a contar que ella ha protagonizado digamos una especie de encuentros, él llamaba la organización del padre, en las cuales se violaba y se torturaba a niños, que esto se grababa con cámaras de vídeo, como hemos dicho antes, ¿no? Después, pocos días después, aparece muerta una niña de 10 años, Helen, en febrero del 93, y esta niña se cree que se ha hecho algún tipo de ritual, porque entre otras cosas se encuentra en su interior una bolsa de plástico con pelos de origen animal. Surgen más testimonios, incluyendo el de una niña deficiente mental, al que se le da muchísimo más crédito, porque precisamente no se cree que se pueda estar inventando, como dice haber visto esas grabaciones en las que se les cortan las manos, se les abre el pecho, se hacen una serie de dibujos que yo he analizado desde el punto de vista grafológico. Los dibujos terroríficos. Terroríficos, que son perfectamente explícitos y que la verdad que tampoco hace falta ser grafólogo en este Sería caso. Gente encapuchada, si no recuerdo mal, incluso, ¿no? Sí. Claro, en alguno de ellos, como con capirotes, ¿no? Sí, Gente como con amenazante. capirotes, como la imagen que tenemos un poco del Ku Klux Klan, ese tipo de vestimenta, que clavan cuchillos, que cortan manos, que tienen las manos muy grandes, que esto grafológicamente hablando, los niños expresan muchas veces el temor a que se les pegue o que se les haga daño, pintando a los adultos las manos más grandes de lo normal. Y incluso se ve el dibujo de una mujer embarazada a la cual se le ha realizado un corte en la barriga para extraerle el feto, que esto es una de las cosas que decían los niños que habían visto. Y todos estos testimonios son recogidos por una catedrática de teología de la Universidad de Uppsala. Son testimonios aterradores que, desde luego, hubo algunas filtraciones, pero nunca se llegaron a ver esas filmaciones. Y esta catedrática, con la cual intenté ponerme en contacto, declinó hablar sobre el tema, había sido amenazada de muerte. Y, bueno, no obstante, trascendieron una serie de cosas, incluso el propio jefe nacional de la policía sueca termina confesando que creen que puede estar relacionado el asunto con tema satánico. Y bueno, pues aquí ya digamos que hay una especie de como de velo, que no se sabe bien qué es lo que ocurre, pero sí que, por ejemplo, sí te puedo decir que se extendió una psicosis enorme por toda, no solamente por Suecia, sino también en Noruega y en Finlandia. Lógico, ¿no? Normal, porque es que fue una cosa, allí debió ser muy sonado, pero había curiosamente en un país donde estábamos hablando de que es una civilización bastante avanzada, en la cual está tecnificado, y aunque también hay un alto nivel de suicidios, con lo cual la gente, pues no, me imagino que habrá personas que no sean tan felices en esa especie de paraíso de la tecnología y se supone que del bienestar, ¿no? Pero por ejemplo en sitios como la localidad sueca de Rättvik, el párroco no duda en confiscar todos los libros que hablan de parapsicología, de ciencias ocultas, de satanismo y de brujería, y como si estuviéramos en la Edad Media, los meten en la Plaza Mayor y realiza una quema. Imaginaros los libros que se podrían quemar, bueno, a lo mejor de tus temas, sí, que de tus libros, de los de Contreras, de los de Carmen, los míos propios, ¿no? Como una imagen de la Inquisición. Sí, una imagen de la Inquisición, como queriendo decir que lo que no se ve no existe, cuando ese caso pues estaba ahí, incluyendo otros muchos, ¿no? De hecho, bueno, yo en un momento determinado me pongo en contacto con la Oficina de Inmigración sueca y pregunto que qué ha pasado con esto, ¿no? 2 años después, como te digo, yo la investigación la emprendo después. Y se me contesta textualmente que ese tipo de testimonios son de algunos adolescentes que quizás se han querido hacer notar y que efectivamente no pueden negar que las desapariciones se han producido, pero que creen que han sido desapariciones voluntarias, que se han marchado para buscarse la vida. Estamos hablando de niños de 4 años incluso, con lo cual no casa mucho con la idea de un niño que marche desde un campo de refugiados por su propio pie, ¿no? Dos datos importantes. Además, un momento, Iker, que dentro de esa edad, hasta los 7 años, entra entre las prácticas satánicas, hasta los 7 años, son los niños que presuntamente niños utilizan datos, para ¿no? esos rituales satánicos, y niños sin datos. Ahora claro. vamos a comentar eso, Carmen, que es interesantísimo, y nos lo va a contar un especialista que llegó a llevar este asunto al Congreso de los Diputados en España. Clara Tahoces nos acaba de hacer una crónica
del terror, del auténtico terror. Ella lo investigó y sí nos gustaría un día, aunque es muy desagradable, pero es la información que existe, porque Clara, me imagino su sensación en aquellos bosques donde había ocurrido esos hechos. Lo tocaremos más en profundidad, aunque, como digo, es hasta doloroso contar y escuchar algunas cosas, ¿no? Pero ocurrieron, y siempre el mismo velo de silencio que hace que 10 años después, 12 años después, tengamos que preguntarnos todos de nuevo, como con tantas cosas y tantas que ocurrirán, ¿qué pasó? Clara Tavoces, compañera, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En este caso, por ponernos la carne de gallina. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La verdad es que Clara Tavoces ha estado muy precisa, y yo, cuando ella lo contaba, estaba viendo esas imágenes de los niños. Ya sabéis que toda la documentación que nosotros gráficamente obtenemos de cada asunto, de cada dato, en ikerjimenez.com la tenéis casi al instante, con la labor de todo nuestro equipo de Milenio 3 y comandada por el webmaster Guillermo León. Un montón de documentación en la que podéis navegar, y desgraciadamente a veces es el lado oscuro el que se refleja. Por ejemplo, Carmen, en el Vaticano han ocurrido cosas, y es casualidad, estos días y no otros, ¿no? En torno a, vamos a llamarlo, cursos o clases para exorcismos. Y luego me cuentas además eso de un supuesto mercado de formas consagradas. Hay diversas teorías. ¿Qué está pasando en el Vaticano? ¿Cuál es la última hora? Pues sí, que desde ayer mismo se está impartiendo un curso que está dirigido a seminaristas y sacerdotes, sobre todo para que sepan enfrentarse a casos de posible posesión demoníaca. El curso se imparte en la Pontificia Universidad Vaticana Regina Apostolorum, y durante las clases se aprende a combatir al diablo desde el alma de una persona poseída. Antes de realizar un exorcismo, los sacerdotes tienen que estudiar un extenso libro y además obtener el permiso de los obispos de la diócesis a la que pertenezcan. Estas clases han decidido llevarse a cabo ante el crecimiento de sectas satánicas y rituales de esta índole que se están produciendo en Italia. Los cientos de casos de personas que creen llevar al demonio en el cuerpo están creciendo, pero vamos, a diario. La gente cree estar poseída y recurre a los sacerdotes, pero muchas veces estos no saben a qué se enfrenta, si realmente son gente que está poseída o si se trata de enfermos mentales. Estos cursos lo que hacen es hacerles distinguir entre esas personas que pueden sufrir una enfermedad mental y gente que verdaderamente le ocurre pues un proceso que podríamos llamar pues presunta posesión demoníaca. Cada año en Italia se recogen más de 300 denuncias de posesiones demoníacas, aunque solo 20 de ellas fueron finalmente sometidas a estos rituales de exorcismo. En el programa se prevé tratar la forma en que el demonio es visto por varias culturas y religiones, desde la antigüedad hasta el presente. Aparte, se realiza un estudio sobre el demonio en la literatura, el cine y la música, cosa muy interesante. Entonces, si fuera otra época, condenaban a Juanma Frasquet de una manera segura por las músicas que pone aquí el amigo, y que seguro que en el 7640 hay, como siempre en estas noches, algún mensaje para él. Carmen, ahora nos comentas qué dice la gente. Esto te interesa, Francisco, porque tenemos a la espera a otro compañero que quiero que nos dé simplemente un apunte de su opinión, porque él siempre ha estado próximo investigativamente hablando de estos asuntos, siempre ha estado cercano, entrevistando, buscando, haciéndose una opinión, forjándose una serie de criterios, y es, a modo de columnista, una opinión creo que importante en este asunto. Como importante es lo que ha pasado en Denia, una zona que conoce muy bien Francisco Contreras. No pocas veces ha indagado sobre el terreno. También allí profanaciones, no profecías. Profecía es que, viendo lo que teníamos anteriormente, casi adivinábamos que esto iba a seguir pasando. En esta ocasión, coincidiendo en el tiempo con San Fernando de Henares, con Zaragoza y con otros muchos puntos, Huelva, nos informa desde allí Ángel Albides, de Radio Alicante. La Costa Blanca, más concretamente la comarca de la Marina Alta, ha vivido el último año 3 sucesos que han conmocionado a los vecinos. En Denia, su capital, por 2 veces. El cementerio ha sufrido sendos asaltos, el último hace apenas unas semanas. En esta ocasión se violentaron 2 lápidas, pero no hubo profanación alguna. Sí la hubo en la primera. 2 nichos fueron abiertos y otras muchas lápidas destrozadas. Entonces se detuvo a 3 personas, indigentes, drogadictos, a los que se encontró en la casa abandonada en la que se refugiaban los pocos objetos de valor que pudieron llevarse.
identificarse como cruces, letras de plata y poco más. Este fue el móvil del robo. A estos 3 sujetos se les puso en la calle a las pocas horas y ahora se les busca como presuntos autores del segundo de los actos vandálicos, porque ese ha sido el móvil, descartándose otro mucho más escabroso o de tipo satánico. En el primer asalto que se produjo en la zona, concretamente en Javea, la cosa fue más aparatosa. Hubo profanación, pintadas y destrozos. Finalmente el suceso, en principio, se atribuyó a una gamberrada en Domayor, pero quedaron entonces flecos que hoy todavía, la verdad, seguimos sin conocer. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, y sorteamos 3 ejemplares de Demoniacum de José Antonio Fortea, un exorcista que está actuando. Yo trabajo con niños de 3 y 4 años y estoy horrorizada, nos dice Carol desde Tenerife. Antonio de Águilas, madre mía, vaya programa, estoy alucinando, enhorabuena. Qué horror lo que ha contado Clara Taoce, si es cierto me va a costar dormir. Investigadlo y contadnos, por favor, nos pide Magnolia desde Córdoba. Hace un año profanaron varias tumbas en Valladolid y esparcieron los restos por el centro de la ciudad. La policía le detuvo y pues dijeron que lo hacía porque, y ahí se ha cortado el mensaje, lo hacía porque quería resucitar a los muertos. Pensar en las mentes de sectarios satánicos da miedo. Estudio psicología y no me gustaría encontrármelos de noche, nos dice Conchi desde Barcelona. Sinceramente no entiendo este tipo de actos vandálicos y esos rituales irracionales y contra natura me dan escalofríos, nos dice Belén desde Granada. Hola, soy Javier de Linares, Jaén. Una vez profanaron el cementerio, rompieron las cruces y sacaron a los muertos de los nichos. Levante como zona conflictiva. Francisco, te iba a preguntar por una persona, pero me lo vas a contar ahora mismo porque quiero que lo escuchemos primero. Es una entrevista que es la última que se realiza antes de lo que tú nos vas a contar. Priscilio Ruiz Picazo. ¿Quién es, Francisco? Como si fuera una ficha. Sacerdote, da o predica el Evangelio en una localidad a las afueras de Valencia y, bueno, para mí el mejor investigador de sectas satánicas, y ahora te explicaré por qué. Bueno, hasta pues, esa fecha, hasta 1999. Esta es su última entrevista concedida a un periodista en torno a estos asuntos que le está investigando. Pedimos disculpas por la calidad de la grabación, pero Francisco estaba con su grabador en ese momento. No era algo para emitirse en radio, sino para la rapidez informativa que requería el suceso. Priscilio Ruiz Picazo le confesaba cosas, bueno, como estas. Una serie de ritos, una serie de actuaciones concretas que en unos casos llegan, rompen lo que es común, que es un auténtico psicodrama, que llega por lo que es el crimen, que es lo más espeluznante, pero se hace en algunos casos, sobre todo en un sector concreto, y que es lo que a veces más resalta y más alarma, ¿no? Entonces, mi espíritu crítico a la hora de ver estos problemas pasa con esto como con todas las sectas, es que hay que mirarlo, estudiarlo y centrarlo para no denominar como satánico cualquier tipo de inscripción que vemos por cualquier lado o cualquier tipo de resto de ritual que vemos por otros sitios. Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás. Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás. Entonces esta entrevista, y 15 días después... Pues 15 días después sufre una emboscada en la playa de Seraco, en el Torreón Mirador, y es apuñalado por la espalda. Un experto en sectas, miembro de la Iglesia, y que estaba en Levante, bueno, pues haciendo una labor importante informativa, ¿no? Hombre, él es, o por lo menos era la máxima autoridad del Arzobispado de Valencia, perteneciente a la Fundación Veritas, para el estudio de nuevos movimientos religiosos. Para que todos los oyentes nos entiendan, a él acudían cualquier tipo de adepto desde sectas destructivas a sectas satánicas, ayudándoles con, pues desde abogados si tenían algún tipo de problema con la justicia, hasta psicólogos por si tenían algún tipo de shock emocional o desequilibrio psicológico, y por supuesto investigando y colaborando con las fuerzas de seguridad. ¿Por qué te decía que es el mejor? Bueno, hay cosas que jamás se pueden revelar de aquella entrevista que hice en la calle Avellanas, jamás se me va a olvidar.
y además me pedía paciencia porque en 3 meses iba a hacer público su estudio, porque si no, textualmente le iban a dar un palo. El problema es que él había descubierto una nueva subdivisión dentro de este satanismo que él llamaba narcosatanismo o satanismo ácido, que estaría muy en relación a lo que nos comentaba Clara. Para muchos investigadores de lo satánico, el tema de robos de bebés, rituales de bebés o muertes es una leyenda urbana. Pero deja de ser una leyenda urbana cuando, por ejemplo, y esto se me ha puesto los pelos como escarpias hablando de Denia, en los años 80 se detiene a un grupo que se llama Las Hermanos del Halo de Belcebú porque en la playa de las Rotas, una playa fantástica, asesinan a un joven. Cuando José Boronat, en 1993, concretamente en marzo, denuncia a través de la prensa valenciana que tiene varios clientes que denuncian que se han robado niños y que la policía no puede demostrar esa realidad porque ninguno de los testigos quiere hablar. O, por ejemplo, quizás más cruel, cuando el 8 de junio de 1999, Vanessa, una adolescente valenciana en Almásera, es secuestrada por espacio de 2 horas en el portal. Cuando iba a subir a su casa, a las 2 horas aparece semidesnuda, completamente ensangrentada, con una cruz invertida entre sus pechos y 3 seises en el bajo vientre. No sabía dónde había estado. Estábamos hablando precisamente de niños como víctimas, lo más desgraciado que puede ocurrir, y yo, mira, me revelo a veces, uno no puede abandonar, no debe abandonar digámoslo así, el atril informativo y quedarse ahí, pero hay gente con la que no sabe uno cómo, qué tendrían que pagar, ¿no? Esta gente, cómo tienen que purgar su pena, ¿no? Si es que hay forma para la gente que ha hecho algunas barbaridades con niños. Pero lo cierto es que incluso al Congreso llegó en España, me estoy refiriendo a algunas propuestas de investigación de este tipo de hechos, Francisco, Carmen, y la persona que las llevó fue una persona como Pilar Salarrullana. Ella fue la promotora en la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas. Hizo 2 libros clásicos, Las sectas y las sectas satánicas. Ella tiene sus ideas, provocaron un inmenso revuelo, provocaron polémica como todos los libros que son muy leídos, pero su estudio incluso fue aprobado por la oposición en su época. Había un detalle muy curioso que hoy nos ha querido revelar en España y en otras partes del mundo. Son los casos más raros, pero ahí están. Ella nos hablaba de niños sin datos. Niños sin datos. Y cuando hemos escuchado a Clara Tahoces hablar de que precisamente las víctimas eran muy concretas, personas refugiadas, que era difícil que sus padres incluso iniciasen procesos de demanda de la pérdida de esos niños. Bueno, pues se repite la historia. Y la investigación se inició en España. Pilar Salarrullana, que era diputada cuando realizó esta investigación, nos lo cuenta. Yo creo que la mayoría no, por lo menos de lo que la policía me contaba y tenía conocimiento, la mayoría no, pero en algunos casos sí. Y normalmente suelen ser niños lo que llaman niños sin datos. Tienen que ser menores de 7 años, no porque ahora a los 7 años los niños no estén bautizados, sino por la tradición de la brujería de que los tardaban mucho en bautizarlos, los bautizaban a los 7 años y por eso elegían siempre menores de 7 años para que Satán recibiera su alma. Milenio 3 en la SER. Más allá hay más. Es nuestro eslogan y se le ha ocurrido a nuestro querido compañero Tony Garrido. Por cierto, estamos buscando, para poner un poco de calma porque esto se está poniendo muy, muy negro, un logo nuevo para Milenio 3, para algunas cosas. Va a haber un nuevo mundo de imagen en torno a Milenio 3. Quien quiera puede enviar sus propuestas. Sí, contenidos@ikerjimenez.com, porque es el volumen que tenemos ahí. Si sabéis diseñar o queréis intentarlo, el nuevo logo de Milenio 3. Ya os contaremos de qué va todo eso, pero desde luego ya líneas abiertas. Hablaba Pilar Salarrullana, que por cierto acaba de publicar una especie de novela centrada en historias como esta. Se llama La Segunda Avenida, la edita Ediciones 4 de agosto. Francisco nos hacía una crónica tan terrorífica o más que la de Clara Tahoces, porque ocurría en España, de niños, de personas marcadas con símbolos que no sé dónde habían estado, o sea que no hay tanta leyenda urbana, sino hay casos concretos, reales, con nombres y apellidos. También hay una historia que queríamos recuperar, Carmen, y es el supuesto comercio de formas de hostias consagradas. Hay una teoría que dice que cuanto más cerca del Vaticano estén, más valen en ese mercado negro y macabro.
Sí, porque al parecer, sobre todo en Italia, ya se habla de un mercado clandestino sacrílego. Se roban y venden hostias y ornamentos litúrgicos. Los precios oscilan entre los 80 y los 500 euros. El precio máximo las alcanzan aquellas que proceden de la Basílica de San Pedro. En España, las más cotizadas son las consagradas por el cardenal Rouco Varela en la Catedral de la Almudena. Le siguen las que son consagradas por el arzobispo de Santiago de Compostela y después las del Pilar de Zaragoza. Al parecer, Iker, estas hostias pueden ser robadas de varias formas, como ha pasado en San Fernando de Henares, o bien yendo a una iglesia, haciendo que comulgas con la mano y en vez de meterte la hostia consagrada en la boca, lo que hacen es guardarla. Esa sagrada forma posteriormente es utilizada pues en estos rituales satánicos. José Antonio Fortea tenía otra teoría, no creía que eso pudiera ser posible. Vamos a escuchar su argumento. Ha salido en todos los medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, yo considero que es falso. No existe tal mercado de hostias consagradas. Y la razón es muy simple. No hay forma de distinguir una forma consagrada de la que no lo está. Y dado que no hay forma de distinguirlo, una persona puede proveer de cantidades casi infinitas de formas, porque las puede comprar en cualquier lugar donde las venden y proveer a todo el mundo de formas. Mucho más imposible es decir, esta es de más cerca o de más lejos, ha sido consagrada por este obispo o por un sacerdote. Es hablar de lo que es imposible. En el momento en que entra en juego el dinero, le aseguro que la oferta de formas sería tan apabullante que no daría lugar a que existiera ese mercado. He escuchado atentamente este documento porque esto ya sí que supera cualquier ficción. El desbautizo o el documento incluso que algunos miembros de algunas sectas, luego daremos algunos nombres, Carmen, y por cierto, sin acusar aquí a nadie de nada, somos informadores, ahí están los documentos, se han publicado y nosotros simplemente nos hacemos ecos de ello para informar a la gente. Desbautizo como forma integral de entrar en algunos de estos grupos que supuestamente están haciendo, igual la actualidad nos desmiente estos hechos, algunas de las supuestas profanaciones. Escuchamos a Pilar Sadarrullana, que fue la iniciadora o pionera en este asunto dentro del Congreso de los Diputados, con el estudio para la comisión que se encargó del análisis de problemas sectarios en España. La escuchamos. De lo de las profanaciones en iglesias sí me lo creo más que puede ser para rituales. De las profanaciones en cementerios, la mayoría, por lo menos de las noticias que leo, no solo actos vandálicos, sino apuestas, gamberradas, todo eso. Porque cuando son ritos de verdad, dejan unos símbolos y unos signos que son, vamos, clarísimos. Por ejemplo, los círculos, por ejemplo, la cal rodeándolo donde han hecho el ritual. Y si no quedan esas cosas, desde luego no son vandálicos y son gente, pues puede ser lo del rol o cualquier cosa. Pero yo lo de la iglesia sí que me pega más, Ya sabes que todo el satanismo es lo contrario al cristianismo. Nació el satanismo porque las personas que querían ir contra Dios, pues decidieron que su Dios era Satán. Entonces es exactamente igual, incluso se realiza un antibautizo, un desbautizo. 2:51, como siempre, documentos en la mesa. Francisco, me gustaría que nos leyeses brevemente esa página que tú tienes ahí, ese documento. No es una página, es un documento. Que es un documento oficial, sí. Que es requerido por cualquiera de las legislaciones o afiliaciones a la Iglesia Satán. Y que no hace falta que nos cuentes cómo conseguiste. Mejor no. Simplemente hay que mandar una carta al obispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana de la diócesis que corresponda en cada provincia, manifestando que fui inscrito en la Iglesia Católica poco después de nacer y en la actualidad, siendo mayor de edad, no me encuentro conforme con esta situación y deseo ser dado de baja en dicha institución, así como que en el futuro nunca más se contabilice mi nombre como en el de un miembro de la Iglesia Católica. Asimismo, solicito un documento acreditativo que justifique mi nueva situación, esperando sus prontas noticias. Ese documento acreditativo es necesario para decir yo soy satánico. Y ese es un primer paso que muchas personas de ciertas
comunidades sectarias, satánicas, como queréis llamarla, practican habitualmente. Parecía que todo esto era una cosa que se puso en boga, sobre todo en los 90, pero ahora renace. Santiago Camacho ha hecho buenas investigaciones en este campo, ¿verdad, Francisco? Sí, y además tengo una sorpresa para él. Tengo una sorpresa para él porque lo que vamos a descubrir hoy a muchos oyentes es que Santiago Camacho es el único periodista que ha estado con uno de los dirigentes y luego exdirigentes de la Iglesia Satán en España, cara a cara. Queríamos simplemente, Francisco, su mero apunte. Santiago Camacho, que además también acaba de publicar un libro, Illuminati, en la esfera de los libros, que además, por cierto, lo presentará en la próxima semana, el jueves. Estaremos ahí encantados de estar con Santi. Santiago, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Has escuchado mucha información, muchos datos, muchos documentos, profanaciones. Yo quería simplemente tu apunte, casi a modo de columnista. ¿Esto es un rebrote? ¿Tú que has conocido las entrañas de algunos de estos grupos como investigador, crees que está volviendo por algún motivo la moda de lo satánico, o hay algo más crudo en todo esto? No, desde luego hay un rebrote importante. Llevaba toda la noche escuchándolos y mordiéndome las uñas, deseando intervenir. Y fíjate que cuando estabais hablando de la casualidad de que de repente en esta primera quincena de febrero, en sitios tan diferentes de la geografía española, pues hayan sucedido este tipo de hechos, no hay que olvidar que justamente el 2 de febrero comienza el Festival de Involk, que es una de las grandes celebraciones del calendario de festejos satánicos, de festejos relacionados con la brujería. Al igual que cualquier otro tipo de religión, pues tiene sus fiestas mayores, por decirlo de alguna manera, y justamente una de ellas, pues equiparable a la Semana Santa, por decirlo de alguna manera, comenzaba el día 2 de febrero. Precisamente epicentro de muchos de estos sucesos. Pues sí, la verdad es que cuando mencionaron la profanación del sagrario en la iglesia, fíjate que dijeron que era un miércoles y el 2 de febrero fue miércoles. No sé si fue justamente ese miércoles. Pero sí, miércoles 2 de febrero hacia las 3 de la madrugada. Pues esa es justamente la fecha del Festival de Involk, o sea que lógicamente tiene una relación clarísima con este tipo de celebraciones. Madre mía, Santiago, ¿algún elemento importante, tú que has investigado estos asuntos, para distinguir, muy brevemente, cuando ocurre alguno de estos hechos, para distinguirlo de un vandalismo clásico, de unos chavales que no saben lo que hacen, a gente mucho más especializada y por lo tanto peligrosa? Hombre, Carmen ha apuntado hace un rato un criterio absolutamente válido, y es que lógicamente el gamberro tiene un conocimiento de estos temas muy superficial, pero cuando de repente el ojo del experto detecta algo que no cuadra, algo que no es propio de los juegos de rol, de los tebeos, de la literatura o de las películas, sino que forma parte de las profundidades más para conocedores, más para iniciados del universo satánico, pues sí que es para afectarse y a estar alerta, porque ahí puede haber algo más importante. Santiago, yo sé que te voy a poner en un compromiso, pero lo que es fantástico es tener documentos y que no hablemos nunca de terceras personas ni de oídas. Hablabas de la casualidad del mes de febrero. Casualmente el documento que tengo en la mano está firmado el 5 de febrero de 1997 y espectacularmente dice así: el que suscribe, JMC, titular de la Delegación para España de la Church of Satan, Iglesia de Satán, otorga la administración doctrinal y ritualística de la misma a Jordi, por la cual firmo la presente carta de concesión al anteriormente nombrado. Tú has estado con dirigentes del satanismo en España. ¿Qué recuerdos de ese documento? ¿Qué sensaciones tiene uno, más que qué recuerdos? Pues mira... Sobre todo porque algunos de sus secuaces pueden haber sido los que presuntamente hayan realizado actos vandálicos, presuntos homicidios, los que hemos hablado. ¿Uno qué siente? ¿O no, presuntamente? Curiosamente... mira por dónde algunos de los firmantes de los implicados en ese documento luego inmediatamente después, pero un par de años después, tuvieron graves problemas con la justicia. Hombre, la impresión es contradictoria, porque por un lado a uno se le cae toda la parafernalia mítica de túnicas, de cosas, llamémosla coloquialmente peliculeras, porque descubres que estás ante gente normal, o gente aparentemente normal, como tú, como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, que pasarían desapercibidos en absolutamente cualquier ambiente, con trabajos normales de día, con familias, con vidas sociales absolutamente estándar,
y sin embargo pues que viven con una especial pasión, a veces con un fanatismo extremo esta creencia religiosa. Y tanto da que estemos hablando de integristas islámicos como de satánicos. Aquí el factor fundamental precisamente es el fanatismo. Cuando alguien se mete tan profundamente en una creencia, en ese momento es capaz de cualquier cosa, de inmolarse a sí mismo, como hemos visto en el caso pues de los fundamentalistas islámicos, o de inmolar a otros, como puede ser el caso de estos fundamentalistas, por llamarlos de alguna manera. Lo dejamos ahí, Santiago. Si te parece, estamos al límite, seguiremos andando en este asunto. Katia, estás Buenas por aquí noches. ya. ¿Los tres ganadores quiénes son de este Los tres libro ganadores. de Marga de Portea? Bayona, en Pontevedra, dice que con el temporal de demonios que tienen hoy allí y que preparando el pescado en la lonja, que ya le dan miedo hasta a los peces. Bueno, para ella el primer libro de Daemoniacum del padre Fortea. Dos policías en una comisaría del sur de Madrid, no dan su nombre, dice que este tema es el que más miedo les da y mira que ven cosas. Dice que para esto no les preparan en la academia. Y Chelo, que nos está escuchando desde la Caldera de Taburiente, que allí también sería un buen sitio para reunir sectas satánicas, que no sabe si existen o no en su día. Bueno, no sé si hay buenos sitios para esas sectas. Lo que tenemos son algunos listados y algunos nombres que suenan muy inquietantes, Carmen, en torno a grupos que se han identificado en España. Sí, está la secta del toro o vaca, también las mujeres de Satán Hispanis, la mano negra, el macho cabrío, los hijos de Lucifer, los hijos del diablo, las hijas de las tinieblas, la hermandad de Satán, las hermanas del halo de Belcebú, la comunidad del espíritu del gran águila, los caballeros del anticristo, los amigos de Lucifer, los adoradores de Set. En fin, hay infinidad de sectas satánicas solamente en España. Y la gente, imagino que en general en el 7640 espantada ante lo que hemos escuchado, pero es que es la noticia, lo que ha ocurrido. Soy detective colombiano, estuve siguiendo sectas satánicas, robaban niños para sacrificios. Fíjate, nos lo dice un detective. En varios pueblos de Almería aparecieron corderos muertos, abiertos y colgados de un árbol. Soy de Javia y por aquí estamos mosqueados porque aún no sabemos quiénes son los responsables de las profanaciones. Inquietante, nos dice Cristóbal. Hay que ser macabro para profanar tumbas, chalados, sectas, cuánto daría por saber el porqué, nos dice Dani desde Manresa. Lo dejamos ahí, compañeros. Ha sido un placer estar con todos vosotros, hacer una pincelada sobre lo que está ocurriendo y caer en la cuenta de que ha ocurrido en las mismas fechas. Santiago Camacho nos ha hablado de una festividad inquietante. Ahí están los datos. Seguimos el domingo, Milenio 3. Un abrazo.